Hola amigos, bienvenidos a este nuevo día. Vamos a abordar hoy ya el último capítulo del libro 3, al que vamos a llamar el fin del viaje. Recordemos que en el día anterior el doctor Arturo Siegnágel comenzó el trayecto para ir a visitar a su tío Kurt. Y lo interesante de ese día fueron las profundas reflexiones que hizo. Bien, el próximo libro será el libro 4 y ese libro es realmente interesante porque va a ser la historia de Kurt von Sudermann, el tío Kurt, claro. Y bueno, vámonos ya directamente a hacer la lectura literal del capítulo 10 del libro 3, último capítulo de este libro. Venga, os espero. Bueno, pues lo dicho, capítulo 10 del libro 3, el final del viaje de Arturo Siegnágel y último capítulo de este libro que dice así. A las 14:30 horas me hallaba nuevamente en camino, rodeando el arroyo de las Conchas y dispuesto a emprender la segunda parte del viaje a Santa María. La tierra estaba suelta, pues al parecer hacía tiempo que no llovía y el viento era lo suficientemente fuerte como para que este trayecto fuera, por demás, lento. 2 horas después, solo había recorrido 70 kilómetros y me apresuraba a cruzar, por el medio, el pueblo Colalao del Valle, pues el camino se continuaba por la calle principal. Este pueblo se encuentra en la provincia de Tucumán, a mitad del camino que atraviesa la cuña geográfica que un mal trazado de límites llegó al mapa principal. Tiene unas 20 cuadras de largo por 4 o 5 de ancho. Mientras lo atravesaba, observaba el mismo síndrome que se manifiesta en 1000 pueblos y caseríos del norte argentino: la decadencia. La pobreza es un mal endémico en estas, paradójicamente, ricas provincias, olvidadas por el centralismo burocrático de la megápolis de Buenos Aires y por la desidia o impotencia de los gobernantes locales que suelen tener las manos atadas por un federalismo inexistente más allá de los discursos oficiales. La pobreza es un mal que duele, pero más castiga ver la decadencia, esto es, contemplar lo que ayer fue espléndido ejemplo transformado hoy en censurable visión. Mientras rodaba el automóvil la calle de tierra, miraba las casas de estilo colonial español, que hoy son sombra de lo que fueron en pasados días de esplendor. Caricaturas crueles de la esperanza y la fe de sus constructores. Quienes edificaron estas casas, pensaba compungido, creyeron en la Argentina, tuvieron fe en América. El derrumbe inexorable de ellas es la contundente respuesta a estas ilusiones. Se veía que ese pueblo, como tantos otros, evolucionó hasta un apogeo que deberá situarse en 50 o más años atrás, y luego sobrevino un periodo de decadencia durante el cual no se levantó una pared, ni siquiera se pegó un ladrillo. Ventanas clausuradas años al podrirse los marcos de madera. Frentes roídos por 1000 inclemencias del tiempo y del alma.
la decadencia de una comunidad urbana, de su arquitectura, es un retroceso que indefectiblemente se implanta en el alma de los pobladores. Y allí estaban ellos, mirándome pasar con ese aire ausente, con esa contemplativa indiferencia tan característica de la América indígena, porque en ellos se veía descarnadamente la decadencia, en esos niños de pata que me espiaban detrás de una esquina, en esos ojillos oscuros y achinados que me miraban candorosos al ofrecerme la venta de una tortilla de maíz, pero que se tornaban desconfiados a la menor pregunta. ¿Qué diferencia presenta este poblado, estas casas, estos pobladores, estos niños, con sus equivalentes de otras partes de América, de Bolivia, del Perú, del Ecuador o Colombia? Ninguna. En esa respuesta radicaba también la decadencia, en que, pagando el alto precio de aislarnos de Latinoamérica, 100 años de cultura europea no han dejado ni un rastro de estos criollos olvidados por todos. No les hemos dado nada distinto a lo que han recibido en los países mencionados. No son ni más ni menos civilizados que ellos, a pesar de la creencia en contrario que sustenta la oligarquía europeizante que dirige este país desde hace 100 años. Por eso, una explicación para la decadencia general que asola a los poblados de sangre americana puede ser esta. En 500 años, la cultura europea no prendió en el alma del americano porque ni los que implantaron a sangre y fuego, ni los que la enseñaron beatíficamente creían realmente en ella. Se les reemplazó a las razas americanas su milenaria cultura, tamizada por la acción de grandes mitos, por la cultura materialista europea, carente de espiritualidad y trascendencia. Y la religión de América, que conservaba el recuerdo de los dioses blancos, fue prohibida en favor de la doctrina racionalista del catolicismo. En adelante, los nativos tendrían que glorificar la historia bíblica del pueblo elegido, adorar a un Dios hebreo crucificado del que jamás habían oído hablar, y quedarían fuera de la discusión teológica porque la nueva religión ya llegaba terminada, acabada en su fundamentación filosófica. Si allá, en la ignota Nicea, un concilio había decidido que Dios era triple, ¿qué podrían decir aquí los recientemente paganos sometidos? Y los que estaban aquí, ¿acaso sabían qué significaba el dogma católico? No. Estos mutaban y saqueaban en nombre del dogma católico que nadie comprendía ni nadie se preocuparía en explicar. Pero la riqueza se acabaría. Finalmente llegaría el tiempo de crear una nueva riqueza, de hacer producir objetos culturales a aquellos imperios evangelizados. Y entonces, en ese mismo momento, comenzaría la decadencia. La Iglesia medraría con la conquista de América, destruyendo sistemáticamente todo vestigio del origen atlante de las grandes civilizaciones, toda prueba sobre la naturaleza extraterrestre del espíritu del hombre. Y el español, enloquecido, tal como lo profetizara la gran madre Binaj Akiblón,
derramaría de manera pareja la sangre y el semen sobre los pueblos nativos. De ese holocausto de agua saldrían los hijos del horror, la población mestiza de América, hombres como los que ahora veía al pasar por sus poblados decadentes, hombres culturalmente indiferentes, que se muestran decididos a no hacer nada. Si no viene un gringo con fe en algo y vuelve a levantar casas y poblados, ellos no lo harán y todo caerá al suelo a pedazos. Venganza pueril pero efectiva, como cayeron sus culturas ayer y como caerá mañana el alma de Occidente si se empeña en continuar divorciada de la sangre de América. Al pasar por Fuente Quemado, no pude menos que recordar que en aquel sitio acampara Diego de Rojas 4 siglos antes, cuando marchaba en persecución del Hito de Tarsis. Él no había podido localizar el Pucará de Tarsis, a pesar de internarse en Tafí del Valle durante meses. Empero, yo lo lograría. Creía que sí, que las indicaciones de Belicena Vilca eran muy precisas y conseguiría llegar hasta la chacra, y que entrevistaría al indio segundo, el insólito descendiente del pueblo de la luna, y el optimismo no me había abandonado al llegar a Santa María. Al cruzar el puente sobre el río Santa María, miré el reloj. Las 7:30 de la tarde. Había tardado 5 horas desde Cafayate y ya estaba anocheciendo. A pesar de mi impaciencia por llegar cuanto antes a la casa de tío Kurt, había decidido esperar la noche para cumplir con las promesas a mamá en cuanto a prudencia y seguridad. Detuve el coche frente a otra casa de artículos regionales para adquirir los famosos productos de la zona: el pimentón, el arrope, las uvas pasas y el vino. Luego que hube pagado la compra, me entretuve indagando al vendedor sobre la calle Fray Mamerto Esquiú. Así supe que iba de este a oeste, yendo a morir en el río Santa María, que es uno de los límites periféricos de la ciudad y corre de norte a sur. El número 95, pensaba, debe estar cerca del río, quizás en la última cuadra. ¿Busca a alguien en la calle Esquiú? A lo mejor puedo ayudarle. Me sorprendió con su pregunta el vendedor. Ah, la curiosidad pueblerina, pero no me dejé impresionar. Sí, busco a una vendedora de ponchos, mentí. En Salta me dieron la dirección aproximada, pues no la recordaban con exactitud. ¿Una vendedora de ponchos en la calle Esquiú? No, lamentablemente no conozco a ninguna vendedora de ponchos que viva en la calle Esquiú. Pero dígame, ¿qué clase de ponchos busca? Porque yo tengo un buen surtido y a buen precio. Un rato después salía con mi compra original más un poncho catamarqueño blanco con guarda incaica. Elegí para cenar un fondín de segunda, pero que, según el vendedor de productos regionales, preparaba el mejor guiso de conejo del Valle y Yocabil. No bien me ubiqué en una mesa apartada, comprobé lo acertado de la elección, pues este era un lugar frecuentado por vendedores y viajantes de comercio,
en el que a nadie sorprendía la presencia de un forastero. Me hallaba saboreando el postre dulce de cayote con nueces cuando un niño en harapos se ofreció a lustrar mis botas. Hay una edad, pensé con desaliento, la infancia, que todos los animales de la naturaleza emplean para jugar y retozar, protegidos por sus padres y demás miembros adultos del poblado. El ser humano, en cambio, no puede garantizar a sus niños el goce de vivir la más bella edad como debe ser vivida, disfrutando de la fantasía. Por principio, detesto que los niños trabajen con fines de lucro, y mi primer impulso fue alejar a aquel lustrín, pero una idea se me ocurrió en ese instante y extendí el pie derecho en muda aceptación. Era un changuito de unos 7 años, indudable ascendencia india. Comenzó lavando y cubriendo de pomada las botas, pero luego, por medio de vigorosos masajes con una banda de lienzo, tratar de obtener el ansiado brillo. «¿Cómo te llamas?», pregunté, buscando ganar su confianza. «Antonio o Anca, señor», respondió deprisa. «Decime, Antonio, ¿vivís lejos de aquí?». Levantó la cabecita crinuda y me miró con un gesto de interrogación en los ojos. Al fin se encogió de hombros y, señalando un lugar indefinido, dijo: «Uf, muy lejos, señor, por allá, al otro lado del río». Decidí que mi pregunta había sido desafortunada. Debía probar de nuevo, pero esta vez sería más directo. «¿Conoces la calle Esquiú?». Se quedó pensativo un momento, pero enseguida se le iluminó la carita. Señalaba la calle del Fondín. «La va a encontrar cuando se termina el pavimento. Justo donde termina el pavimento está la calle Esquiú». «Sí, señor», hablaba sin dejar de lustrar, «y a ese paso pronto terminaría». Me agaché un poco a fin de hablar sin levantar la voz y le dije: «Voy a verlo a Cerino Sanguedolce. ¿Lo conoces?». Se largó a reír mientras se relamía. «Al dulcero. ¿Quién no lo conoce a don Cerino, señor?». «No le diga nada a usted, pero mis hermanitos y yo siempre tratamos de robarle frascos de dulce. Se le caían las babas al chango. No hay quien los haga más ricos en Santa María. Ji, ji, ji». Reía como un gorrión y era, festejando su travesura, finalmente un niño. «Tío Cur es dulcero», pensé maravillado. Se me antojó en ese momento que sería un tonto por no haberlo previsto, pero esa idea no tenía sentido y la deseché. El chango había terminado su labor y yo disponía de la información suficiente para ubicar al tío Kurt. Le pagué generosamente y se alejó hacia otras mesas a ofrecer sus servicios. Un reloj de pared, colgado bajo un cuadrito con una colección de puntas de flechas, marcaba las 21 horas. Aboné el gasto de la cena y salí. La noche era fresca, pero el cielo estaba cubierto de nubes y no corría ni un soplo de viento. Retiré el coche y partí siguiendo las instrucciones del lustrín.
A medida que me acercaba a la calle Esquiu, las casas se iban esparciendo y disminuían en calidad, hasta que al fin me encontré en un arrabal de miserable aspecto, a donde no solo el pavimento terminaba, sino que también las luces de las calles eran casi inexistentes. Doblé por la calle Esquiu hacia donde el instinto me indicaba que debía estar el río, y busqué en vano una señal, un punto de referencia que me permitiera calcular la numeración. Maldiciendo por dentro la idea de visitar de noche a tío Kurt, comprendí rápidamente que circulaba por un barrio formado por pequeñas fincas de 4 o 5 hectáreas cada una. En el noroeste argentino, las fincas obedecen todas a un mismo patrón de construcción: un rectángulo de tierra correctamente alambrado y una sala, casa del dueño o cuidador, edificada a una corta distancia de la tranquera de entrada. Pueden existir variaciones o agregados, pero este es el tipo general, que yo conocía bien, pues nuestra propia finca en Cerrillos se adaptaba al mismo esquema. Sabía entonces de la inutilidad de llamar desde la entrada, dado que la casa suele estar alejada de ella, y acepté inconscientemente el hecho de que iba a tener que internarme en una de las finquitas para dar aviso de mi llegada. El automóvil llevaba corriendo unos 5 minutos por la sombría calle Esquiu, que ahora daba la inequívoca sensación de una pendiente pronunciada. El río debía estar cerca, pero aunque la poderosa luz alta de 4 cuarzos perforaba las tinieblas, no lograba distinguir nada más allá de 20 metros. Detuve el coche y le puse el freno de mano. Sería mejor realizar una exploración a pie. Tomé de la guantera una linterna tipo lapicera, cuya exigua luz suele ser útil a veces, y descendí tomando la precaución de cerrar el auto para el caso que me alejara del lugar. Un momento después comprobaba lo oportuno de la decisión de detener el coche, pues 50 metros más adelante la calle se estrechaba abruptamente y caía en un barranco pronunciado sobre el río Santa María, que corría abajo a una distancia de 100 o 150 metros. De haber seguido avanzando con el coche, me habría visto en dificultades para girar y retroceder. Estaba, por fin, en el origen de la calle Esquiu, no muy lejos de la vivienda del tío Kurt. Esta presunción me dio nuevos ánimos para tratar de orientarme. Algo que estaba viendo era bastante difícil. La calle Esquiu había perdido sus veredas varias cuadras atrás, y donde me encontraba ahora era solo un callejón de grueso ripio que se extendía desde uno hasta otro alambrado, sendos límites de desconocidas propiedades. Hacia el este estaba el río, por lo que, si esta era la última cuadra, presunta morada del tío Kurt, la dirección buscada debía estar en uno de ambos lados de la calle, a pocos pasos de allí. Exploré la mano del norte, que se componía de una fila de 3 hilos de alambre, hasta una altura de 1,50 m, pero flanqueados en toda su extensión por arbustos de ligustro muy tupidos y perfectamente podados en forma de pilar. Recorrí unos 150 metros sin hallar ninguna puerta o tranquera, por lo que deduje que estaba a los fondos de una finca.
tratando de calmar la contrariedad que sentía por tan insólita situación, crucé a la mano sur y reemprendí la búsqueda. Esta finca estaba mejor limitada, pues pronto descubrí una gruesa malla de alambres a rombos que dejaban entrever la maraña del consabido ligustro. La noche se tornaba impenetrable. Reduciendo la ayuda de la pequeña linterna, y por eso mi paso era torpe y vacilante, mientras revisaba palmo a palmo ese tenebroso tramo de la calle Skew. Cuando ya desesperaba de encontrar una entrada en esa pared, se produjo el milagro. Un enorme portón de caño y malla de alambre emergió de las tinieblas casi al fin de la calle, a unos 10 metros del barranco. Orienté el haz de la linterna hacia adentro, pero, tal como suponía, no vi ninguna construcción, sino un camino formado por dos huellas paralelas que se perdía en la oscuridad. A la izquierda se apreciaba una cuidada plantación de vides, pequeñas y cargadas de racimos. A la derecha, infinidad de almácigos de una surtida huerta. Volví a revisar la puerta, pero no hallé timbre ni llamador alguno. En cambio, descubrí dos anillas de acero, una en la puerta y otra en el marco de hormigón, ensartadas por un pesado candado de hierro. Desalentado, me recosté contra el portón tratando de tomar una determinación. Lo más razonable sería irme y volver de día, pero me frenaba la suposición de que hubiera peones o acaso familiares de tío Cur a quienes les resultaría muy extraña mi presencia. Quedaba la posibilidad de persistir en la búsqueda nocturna, entrando en la finca a pesar del candado, siempre que aquella fuese realmente la vivienda de mi tío. Permanecía indeciso, abrazado a la malla del portón, aguzando la vista en dirección al camino de entrada, cuando me pareció ver fugazmente el brillo de una luz. Fue solo un segundo, pero suficiente para que renaciera la esperanza de obtener algún resultado esa noche. Imaginé que la sala debía quedar bastante lejos, razón por la cual no llegaba la luz hasta el portón, interceptada, quizás, por árboles u otros obstáculos. No lo pensé más y trepé por la malla contigua al portón. Salvo el contratiempo de que una porción de mi saco safari quedó en los alambres de púas que coronaban el bastidor de malla, pude ingresar sin problemas. Unos segundos después me desplazaba tranquilamente por el camino interior, siguiendo con la linterna las marcadas huellas de vehículo que ostentaba él mismo. Llevaba caminados unos 100 metros cuando la senda dobló bruscamente a la derecha y se internó entre un grupo de frondosos árboles. No viéndome esta curva, avisté a unos 30 o 40 metros una casa de tipo alpino, de 2 plantas, con techo de tejas media caña, cuyo color contrastaba con el blanco de las paredes y las negras rejas de ventanas y balcones. Contra la oscuridad de la noche se recostaba fantasmalmente, sin que, al parecer, hubiera luces encendidas. Esta visión y el silencio, solo roto por el zumbido de los cuyuyos, contribuyeron a desmoralizarme. Me detuve un instante
y contemplé la inmensa mole de la casa, apantallada por las ramas de unos sauces gigantes que se amacaban al compás de una suave brisa. Tuve inexplicables deseos de echar a correr y abandonar el escenario irreal, pero me repuse enseguida y avancé a grandes pasos con la intención de llamar a la puerta para requerir la presencia de tío Kurt o Cerino Sanguedolce. Fue entonces que lo escuché. Estaba a pocos metros de la casa cuando sentí venir de mis espaldas hacia la derecha un sonido conocido. Era un quejido agudo, un lamento muy especial que solo pueden reconocer de inmediato quienes hayan tenido experiencia en la cría de perros, pues ese quejido es la expresión del deseo de atacar que manifiesta el perro cuando el amo le impide hacerlo. Yo recordaba que mamá había traído un pequeño gato a la finca y para evitar que Canuto lo atacara, decidió hacérselo oler mientras lo retaba con fuertes voces y le prohibía tocarlos. Entonces Canuto temblaba, debatiéndose entre el instinto de matar y la obediencia que debía a sus amos, y lanzaba unos quejidos engañosos que no expresaban dolor, sino el deseo contenido de atacar. Este tipo de quejido era el que había sonado a mis espaldas. ¿Perros?, pensé alarmado. ¿Cómo no noté la falta de perros? Dios, qué imbécil. Todas las fincas tienen perros. Pero, ¿por qué no ladraban? ¿Por qué no habían ladrado? Me di vuelta lentamente. Lo que vi me indujo un súbito terror, paralizándome en el sitio en que estaba. Dos pares de ojos verdes relampagueaban en la penumbra a pocos pasos de mí. Eran ojos de animal, de perros, quizás. Pero creo que el pánico me lo produjo el tomar conciencia de dos cosas. Una, el tamaño anormal de esas bestias. Y otra, su también anormal cautela, porque resultaba inconcebible que hubiera podido transitar tanto por la finca sin que los animales emitieran ni un ladrido y que en cambio me siguieran silenciosamente, casi arrastrándose hasta situarse tan cerca de mí que podía tocarlos con la punta del pie. Volvió a quejarse una de las bestias con el evidente deseo de saltar sobre mí. En el momento en que me asaltaba la certeza de que su amo no debía estar lejos, sonó un silbido modulado de indudable origen humano. No alcancé a volverme esta vez, pues las bestias, al oír el silbido, actuaron como movidas por un resorte y, de un gran salto, se arrojaron sobre su presa. A pesar de estar casi paralizado de espanto, el instinto de conservación y varios años de karate me hicieron poner en guardia, pero solo para comprobar que aquellas fieras gozaban de un particular adiestramiento, pues en lugar de dar dentelladas y buscar el cuello como hacen los perros de combate, estos parecían saber exactamente qué hacer. Cada uno se dirigió a un brazo y clavó en él sus dientes. Sentí la carne lacerada y vi que las fieras cerraban las mandíbulas sin intenciones de soltar. El impacto del ataque me hizo trastabillar, pues ambos perros parecían pesar más
que mis 90 kilos. Un segundo después caía hacia atrás mientras sentía crujir el hueso de mi brazo izquierdo en la boca del gigantesco can. Pensé, mientras caía, en varias tácticas para zafarme de los perros. Me revolcaría, patearía sus testículos, mordería. Crack. Sonó el golpe en mi cráneo y todo se oscureció. Y termina este capítulo con los escudos de las provincias argentinas: Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Nada más que decir por este día. Ya he dicho que ya el próximo día comenzaremos con el siguiente libro, el libro cuarto. La historia de Kurt von Sudermann. El propio tío Kurt contará su historia. Es muy interesante y muy importante conocer el contenido de este libro cuarto. Mucha fuerza, familia espiritual. Mucha fuerza porque tenemos que estar unidos carismáticamente, más allá del tiempo y del espacio. Un abrazo a todos y hasta el próximo día. Que tengáis el mejor día posible. Un abrazo.